tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a ver un crossover de dos vías formado por dos filtros. En la primera etapa vemos que tenemos un filtro pasabajas pasivo de primer orden. En la segunda etapa podemos observar que tenemos un filtro pasaltas pasivo de primer orden. Vamos a tener conectado aquí en el voltaje de entrada, vamos a colocar un archivo de audio .wav y también tendremos conectado un switch de 3 vías. También en el voltaje de salida estaremos escuchando el sonido de audio que estamos introduciendo desde la entrada, pero a su vez también podemos estar viendo la señal original del audio a través del osciloscopio. Ok, este es el mismo circuito que el anterior, solamente que lo estamos poniendo los elementos pasivos en función de la frecuencia. Cabe mencionar que es muy importante que para hacer la simulación para este circuito tenemos que ponerle los valores con los que vamos a simular. En este caso la resistencia 1 tiene 20 ohms, el capacitor 1 tiene 100 microfarad, el capacitor 2 también tiene el mismo valor, que son 100 microfarad, y la resistencia 2 igualmente que la resistencia 1 tiene el mismo valor, que son 20 ohms. Ok, a la hora de desarrollar el análisis, en esta parte tenemos el análisis del filtro pasabajas y del otro lado tenemos el análisis del filtro pasaltas. Tenemos sus respectivas ecuaciones de cada uno y bueno, se tiene que desarrollar sustituyendo los valores que tenemos en el voltaje R1 y el voltaje del capacitor. Todo esto en función de la frecuencia. Ok, para obtener la función de transferencia, después de que ya obtuvimos la solución de las ecuaciones que pasamos en la diapositiva anterior, podemos ya calcular nosotros nuestra función de transferencia, que será el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. En este caso, para el filtro pasabajas, tenemos que va a ser 1 entre 1 más el capacitor 1 por la resistencia 1 multiplicado por S. Para la función de la función de transferencia para el filtro pasaltas, tendremos que es el voltaje de salida 2 con respecto al voltaje de entrada 2, y esto es igual a la multiplicación del capacitor 2 por la resistencia 2 por S entre 1 más el capacitor 2 por la resistencia 2 por S. Ok, para calcular la frecuencia angular, en anteriores diapositivas ya habíamos visto cómo obtenerlo. En este momento solamente estamos poniendo ya las ecuaciones donde vamos a sustituir cada elemento pasivo que conforma nuestro filtro crossover. Tenemos que omega C1 va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más el capacitor, por el capacitor 1. Pasaltas va a ser la frecuencia angular 1 entre la resistencia 2 por el capacitor 2. Como ya lo habíamos explicado anteriormente, la frecuencia también está dado por 2pi por F, donde nosotros lo que estamos haciendo es despejando la frecuencia y podemos obtener su valor. Entonces tendremos que va a ser 1 entre 2pi por la resistencia 1 por el capacitor 1. Para la frecuencia 2 va a ser igual a 1 entre 2 por pi por la resistencia 2 por el capacitor 2. Ok, sustituyendo los valores para cada bloque
en este caso para el filtro pasabajas, tenemos que R1 va a ser 20 ohms y el capacitor 1 100 microfarad. Para el pasaltas van a tener los mismos valores. Si esto lo sustituimos en nuestra función de transferencia, dice que va a ser 1 entre 1 más 2 por 10 a la menos 3 por S. Y para el filtro pasaltas tendremos que va a ser 2 por 10 a la menos 3 por S entre 1 más 2 por 10 a la menos 3 por S. Sustituyendo estos valores podemos obtener la frecuencia angular para cada etapa de nuestro filtro. En este caso tenemos la frecuencia angular para el filtro pasabajas, que es igual a 500 radianes segundos, o en su caso sería 0.5 kiloradianes sobre segundo. Para el filtro pasaltas tendríamos que es 500, que es el mismo valor, y esto se debe porque nosotros estamos colocando los mismos valores en los elementos pasivos, en este caso en la resistencia y el capacitor. Por eso nos está dando la misma frecuencia angular, que serían 500 radianes sobre segundo. Para el pasabajas, para calcular la frecuencia, sustituimos también la resistencia R1 y el capacitor 1 y hacemos la operación y nos da 159.155 Hz. Para obtener la frecuencia 2 para el filtro pasaltas, también sustituimos los valores y si se dan cuenta, nuevamente recalcamos aquí que nos da el mismo valor de 159.155, y esto es debido a que en ambas etapas estamos colocando los mismos elementos pasivos. Ahora dibujamos el diagrama de Bode en magnitud. Cuando vamos trazando y vamos graficando cada una de las etapas, ambos tienen que coincidir en su frecuencia angular. En este caso serían los 0.5 kiloradianes segundos o los 500 radianes sobre segundos. Y se da cuenta, exactamente intersecta en la frecuencia angular, pero al mismo tiempo donde intersecta va a ser en menos 3 decibeles. Ok, para el diagrama de fase, igualmente podemos estar observando, en este caso para la etapa del filtro pasabajas, exactamente va a coincidir esa frecuencia angular de 500 radianes sobre segundos, que va a intersectar sobre la fase en menos 45 decibeles, siendo la misma frecuencia angular para nuestro filtro pasaltas. En este caso exactamente va a coincidir su frecuencia angular en 45 grados de fase sobre donde intersecta exactamente sobre la gráfica donde intersecta nuestra frecuencia angular. Ok, ahora vamos a visualizar la simulación en ahora vamos a pasar a la simulación donde ustedes van a escuchar las tres señales: la señal original, la señal del filtro pasabajas, la señal del filtro pasaltas, y vamos a estar switchando para verlo también en el osciloscopio y al mismo tiempo escucharlo, como estos filtros van a delimitar el paso de ciertas frecuencias, y para esto lo vamos a observar en la siguiente simulación.
DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that line. DJ turn it, DJ turn it, DJ turn it, DJ turn it. Bueno, y por último, aquí les dejamos la referencia del archivo .wav utilizado para el crossover del ejemplo que desarrollamos el día de hoy.